grandeza del Señor. Tenemos que hacer esa práctica todos los días, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Así que nosotros tenemos que meditar cuán grande ha sido Dios con nosotros. Tenemos que reconocer que su misericordia, su grandeza han estado para con nosotros cada día. Por eso hoy agradece al Señor el privilegio de poder despertar, el privilegio de poder tener tu familia, poder tener tus proyectos, poder ver las maravillas, las grandezas de Dios para contigo. Tienes que ser agradecido, decirle: Señor, gracias porque tengo salud, gracias Padre porque me has dado mis hijos, gracias porque me ha dado mi esposo, mi esposa, gracias porque a pesar de las dificultades he visto tu mano obrando a nuestro favor. Así que si usted tiene alguna petición, tiene alguna pregunta en este día, puede contactarnos al 809-221-2116, 809-221-2116. Es importante que usted nos contacte. Así que, pastor, nos están escribiendo desde ya. Muy buenos días, bendiciones. Rosario desde Boston. Pido la oración, está pidiendo la oración por ella, por un fuerte dolor de cabeza y que le está azotando, y también un dolor en el brazo que lleva mucho tiempo padeciendo, para que Dios le sane en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a orar por Rosario, vamos a orar por esta situación. Ella necesita sanidad y la Biblia dice que si alguno está enfermo, entonces pues se puede orar. Y la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Así que vamos a orar pidiendo a Dios por sanidad para Rosario, para que se esté llevando toda dolencia de su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, nosotros nos venimos ante ti, presentando a Rosario, presentando para que tú estés sanando, para que estés libertando y para que estés rompiendo toda atadura. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ministramos sanidad desde la distancia, porque tú eres omnipresente. Te pedimos, Señor, ahora que toda enfermedad, toda dolencia en su cuerpo sea arrancada. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú cargaste con el peso de nuestra sanidad, con el peso de nuestra liberación. Así que Rosario está en tus manos. Enviamos la palabra desde este lugar para que Rosario sea liberada, sea sanada de esta dolencia que le aqueja en su pecho y en su mano derecha. En el nombre de Cristo Jesús, Rosario, eres libre, eres sana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, gloria a Dios. También nos escriben desde Orlando. El pastor Leiner nos saluda. Muchas bendiciones, pastores, en esta mañana. Dios siempre fiel, que nos permite ver un día más y escuchándoles. Wow, muchísimas gracias, pastor, por estar en sintonía con nosotros en este tiempo de bendición. Así que es bueno ustedes estar en esta mañana en sintonía, y dígale a su familia, a sus amigos, dígale: ya estamos en este viernes, para que usted sea bendecido con este tema en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, así es. Esa es la idea, que nosotros podamos ser de bendición, ser un canal, ser un puente para la bendición de Dios sobre cada persona que nos esté escuchando. De verdad, cada vez que usted tiene contacto, cada vez que tiene el chance de escuchar palabra de Dios, cada vez que usted tiene el chance de tener un encuentro con la palabra de Dios, usted está teniendo un encuentro con el mismo Dios, porque Jesús dijo: yo soy el libro de San Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Eso es importante, porque donde llega la luz de Dios se disipa toda tiniebla, se disipa toda oscuridad, se disipa todo mal. La palabra de Dios, dice el libro de Pedro que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento, porque esta es como un faro que alumbra el lugar más oscuro. Así que tenemos la palabra de Dios que nos ilumina, la palabra de Dios nos arroja luz, la palabra de Dios nos da sentido de dirección donde quiera que estamos. Y a propósito de eso, yo sé que hay dificultades, y hay personas que nos han preguntado, hay personas que nos han cuestionado, personas que nos han dicho, nos han hablado acerca de este conflicto, y estamos orando por el conflicto de Rusia y Ucrania. Bueno, ustedes saben que es una situación que nosotros estamos al borde
hay personas que no están conscientes, hay personas que no entienden la gravedad de esta situación. Nosotros estamos al borde de una tercera guerra mundial. Dios mío, la gente padre, no entiende eso, la gente a lo mejor no conoce las implicaciones de este conflicto y cómo esto podría terminar en un conflicto global, en un conflicto a nivel mundial. O sea, países, porque lo que pasa es que la situación es que la Ucrania solicitó ayuda, o mejor dicho, quería aliarse a la OTAN. Y ustedes saben que Ucrania está bastante cerca o hace frontera con Rusia. Y este conflicto, bueno, Vladimir Putin no ha permitido, o mejor dicho, amenazó, ya desde hace tiempo venía amenazando de que no quería que la OTAN se expandiera a sus territorios porque no quería que pusiera una base militar cerca de él. Y este conflicto, bueno, cuando ya Ucrania estaba decidido a occidentalizarse, porque ese es el conflicto básicamente, que Ucrania o muchos de los ucranianos y el presidente es pro-occidente, entonces no tiene tanta afinidad con Vladimir Putin. Vladimir Putin no tiene afinidad ninguna, aunque en Ucrania se habla ruso, en Ucrania es un país que pertenecía a la Unión Soviética. Así y entonces cuando cae el muro de Berlín, esta se divide y entonces en Ucrania incluso se habla ruso. El mismo presidente Karlesinski habla ruso. Sí. O sea, entonces este conflicto de la OTAN, o mejor dicho, de Ucrania querer occidentalizarse, y la OTAN también tenía algún nivel de interés por el punto estratégico en el que está Ucrania, también para mantener como cercado, se puede decir, a Rusia. Pero entonces inmediatamente este personaje, Vladimir Putin, el presidente, que no se sabe si es tan democrático. Bueno, de democracia no hay tanto en Rusia, porque de hecho las personas que están protestando en contra de la invasión a Ucrania están siendo amenazadas y están siendo apresadas en Rusia por el conflicto. Y entonces estamos en una situación bastante delicada porque este conflicto afecta la economía mundial. O sea, nosotros estamos en una aldea global. O sea, no es que un conflicto a distancia no tiene que ver con nosotros, sino que un conflicto como este tiene que ver con nosotros. Así que yo sé que inmediatamente uno comienza a pensar, pero ¿por qué eso tiene que ver con nosotros? Pero estamos al borde, señores. Ucrania, si la OTAN interfiere en el conflicto armado de Rusia o la invasión contra Ucrania, esto podría derivar en una situación de porque ustedes saben que el mundo está en jaque, porque ahora mismo Vladimir Putin ya amenazó, o mejor dicho, activó la alarma nuclear, de bomba nuclear. Dios Entonces, mío. porque es una forma de amenazar, una forma de decirle a Occidente, no quiero que intervengas en este conflicto, porque si lo haces, yo estoy dispuesto a usar armas nucleares. De hecho, hay una declaración de Vladimir Putin donde él dice que nadie va a ganar en este conflicto si se decide ir, o si se decide usar armas nucleares, o si lo llevan al extremo de tener que usar las armas nucleares. Quiere decir que es una persona que está dispuesta a usar armas de este calibre, armas que pueden... Sin pensar en las consecuencias. Bueno, son 4.000 cabezas nucleares, son 4.000 misiles nucleares que tiene activo Rusia. O sea que, aquí todos perderíamos. Y qué decirle, ustedes saben que hay muchas personas que hablan, muchísimos de los líderes mundiales son maltusianos, creen en la teoría maltusiana de que hay una sobrepoblación en el mundo y que hay que buscar la manera de tratar de minimizar a la población, de reducir la población. Esas son teorías, pero en la práctica nosotros vemos muchas cosas como que están orientadas a eso. Así es. Entonces, y parece irónico que después de una pandemia donde hablábamos después de esta pandemia, después de este virus, deberíamos ser mejores seres humanos. Claro. Deberíamos ser mejores personas, más solidarias. Pero inmediatamente, o sea, no ha terminado un proceso y ya iniciamos un proceso que prácticamente tumbó el otro, o sea, por lo menos a nivel mediático. Claro. Por lo menos a nivel mediático ya este conflicto tumbó el otro, o sea, es como si no existiese, como si nunca
existió. O sea, tan rápido olvidamos los seres humanos. Tan Así rápido nosotros tumbamos un tema y tomamos otro y le damos primacía a ese. Wow. O sea, usted se está dando cuenta del conflicto y de lo que podría implicar, a pesar de que nadie va a ganar, Sí. lo que el hombre está dispuesto a hacer. El hombre está dispuesto a hacer, y es básicamente, cualquiera pensaría que hay argumentos válidos para esto, pero ¿cómo nosotros vamos a hablar de argumentos válidos cuando nos estamos matando, nos estamos destruyendo, nos estamos acabando? Podríamos inclusive, o sea, si se decide usar armas nucleares, estaríamos hablando prácticamente de un mundo post-apocalíptico. Dios O sea, mío. un mundo post-apocalíptico, porque no habría forma, o sea, la Tierra sufriría tanto que la misma existencia sería improbable para muchos de los seres humanos. O sea, estamos en un conflicto. El hombre se ha hecho un preso, el hombre se ha hecho un prisionero de sus propias armas. O sea, el hombre creó armas y estas armas lo han convertido al hombre en un prisionero de aquellas armas que él usó para protegerse. Ahora esas armas son la misma amenaza de la misma raza humana. Sí. O sea, es un conflicto por el cual tenemos que orar para que Dios intervenga, para que se establezca la paz. Amén. Claro, nosotros sabemos que Dios es soberano, sabemos que hay profecías bíblicas que se van a cumplir, pero nuestro llamado es orar. Estamos llamados a orar por la paz, estamos llamados a orar mientras estamos en el mundo. Jesús dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, o sea, así es. la responsabilidad de nosotros, los creyentes, es mantenernos orando y Así alertas. Sabemos que en cualquier momento, yo creo que este escenario en el que estamos viviendo, la hora, el día, no lo sabemos, en la temporada no la sabemos, pero sabemos que Cristo viene. Amén. Sabemos que todo apunta al retorno inminente de nuestro Señor Así Jesucristo. es. Todo apunta a que Dios, en su soberana voluntad, nos va a levantar, pero nosotros tenemos Así que estar es. alerta y tenemos que estar al pendiente. Amén. O sea, nosotros tenemos que vivir como si Cristo viene hoy mismo, pero trabajar como si duraría más 100 años más. O sea, esa debe ser nuestra mentalidad. Así que, Gloria a Dios. claro que tenemos que orar, tenemos que mantenernos unidos y para que Dios deshaga todo plan de Satanás, En el todo nombre plan del de enemigo, en el Jesús. nombre de Cristo Jesús, porque es importante que nosotros nos mantengamos alerta. Así es, pastor. Wow, sé que esto a todos nosotros nos impacta lo que está pasando en estos países y es importante que no bajemos la oración. Y como dijimos al principio del programa, pastor, que nos podían hacer preguntas Sí. para que nos pueda arrojar luz. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen a propósito de este tema. ¿Cómo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido, pastor? ¿Cómo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido? Bueno, dos cosas básicamente. Lo primero, si eres cristiano, si la persona que nos está escribiendo es creyente, le voy a explicar una situación. Bueno, perdonar, los creyentes estamos llamados a perdonar en función del trato que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, el marco de referencia que yo debo usar es el perdón que Dios ha mostrado para conmigo. Bien. En función del perdón que Dios ha mostrado para conmigo, entonces yo debería perdonar a los demás. O sea, Dios no me va a pedir a mí que perdone en función de otra cosa que no sea el perdón que Él me ha mostrado a mí. Así o sea, Dios ha sido misericordioso contigo, Dios ha sido bondadoso contigo, Dios ha sido perdonador contigo. Te ha perdonado cuántas veces, cuántos pecados, cuántas situaciones te ha perdonado a ti. Entonces, en función de esa gracia que se te ha mostrado a ti, entonces tú deberías mostrarle a otros la misma gracia que Dios ha mostrado contigo. Sí. Cuando tú tienes como punto de referencia el perdón, el amor, la gracia que Dios te ha mostrado a ti, inmediatamente te vas a dar cuenta que las ofensas de tu hermano van a quedar pequeñas en función de las ofensas y de los pecados que tú has cometido contra Dios. Ay. Y si Dios ha sido amplio en perdonarte, te vas a dar cuenta que tú tienes todas las razones del mundo para perdonar a tu hermano. Wow. Todas las razones del mundo para perdonar a tu hermano. Entonces, ese yo, a mi juicio, es uno de es lo que yo uso Sí como es. punto, como marco de referencia para poder entonces acercarme a otra persona. Yo me acerco, perdono a otra persona en función de esa gracia que Dios me ha mostrado a mí. Así es. deberías hacerlo tú. Deberías perdonar a tu hermano en función de la gracia que Él te ha mostrado a ti.
Yo sé que a veces eso es difícil porque no queremos poner ese punto, pastor, de perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero a nosotros nos gusta que nos perdonen, claro, y que tengan misericordia con nosotros. Bueno, hay una historia a propósito de eso. Usted recuerda a David, Natán, el profeta Natán se aparece donde David, el rey, y ustedes recuerdan que David había cometido una situación de pecado con Betsabé y había matado a Urías Eteo, había engañado, había mentido, había cometido adulterio, o sea, todos los pecados lo había cometido David ahí en un hecho. Estaba en una situación pecaminosa terrible. Y entonces la Biblia dice que Natán aparece donde David y le dice, rey, tengo una historia que contarte y me gustaría saber tu opinión y qué tú piensas. Y le dice, bueno, cuéntame la historia. Pero perfecto, la historia es la siguiente. Mira, un hacendado, tenía mucho ganado, tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas y tenía muchas ovejas. Le apareció de repente un señor, una visita, y él quería hacerle un agrado, le quería dar algo de comer. Entonces, él tenía mucho ganado, pero no quiso tocar nada de lo que él tenía, sino que había un vecino de él que nada más tenía una sola ovejita. Y entonces, él mandó a sus criados a que tomaran la oveja de aquel vecino y se la prepararan al Señor. Se la prepararon, y entonces, ¿qué castigo piensas tú que debería recibir aquel señor? Y entonces él dijo, no, ese hombre merece la muerte. Y dice, perfectamente, ese hombre eres tú. Ay, Dios mío. Ese hombre eres tú. Entonces, cuando le dijo que ese hombre era él, dice la Biblia que David entonces echó para atrás y dijo, no, espera, y pidió misericordia. Porque es muy fácil emitir juicio contra el otro. Lo difícil es nosotros emitir juicio contra nosotros mismos. Ay, Dios mío. De una vez apelamos a la misericordia, a la comprensión, al entendimiento. Entonces, en ese caso, usted se da cuenta que si nosotros emitiéramos el juicio pensando en nosotros mismos, como dice la palabra, cuando la Biblia dice que cuando nosotros vamos a juzgar un caso, deberíamos considerar nuestra propia debilidad para antes de emitir el juicio. O sea, considérate a ti mismo que tú podrías estar en esa situación. Pero cuando nos sacamos nosotros de la ecuación, entonces somos muy ligeros para emitir juicio. Pero si nos ponemos en la ecuación, si nos ponemos en los pies o en los zapatos de aquel que puede fallar, entonces vamos a ser misericordiosos como el Padre que está en los cielos es misericordioso para con nosotros. Amén, amén. Así que hoy es un buen día para nosotros comenzar a practicar el perdón, pastor. Siempre. Y otra cosa importante es que, recuerde usted, cuando usted perdona, usted no solamente libera a la otra persona, se libera usted mismo. Porque cuando usted no perdona, se queda atada. Esa persona se queda atada en su corazón, se queda con usted. Y ahí viene la aflicción, viene la angustia, viene la amargura. Mire, y el que opera desde la amargura, desde la falta de perdón, señores, se le secan los huesos. Se le secan los huesos dentro de sí mismo, se le va el Espíritu de Dios, porque Dios no está con aquel que no perdona, porque inclusive la Biblia dice, eso es un pecado imperdonable. La Biblia dice que nosotros no podemos pedir perdón cuando nosotros nos negamos a perdonar. O sea, Padre que esté en los cielos, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Quiere decir que yo no puedo pedir que Dios me perdone si yo me niego entonces a ofrecer el perdón a aquel que me ha ofendido. Así es, pastor. Wow. Sé que muchos están siendo muy edificantes y este tema está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que, pastor, nos hacen otra pregunta. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Importante esto. La voluntad de Dios para mi vida la puedo conocer básicamente. Voy a recitar de nuevo el texto de Primera de Pedro. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la voz de Dios. La voz de Dios está expresada a través de la palabra de Dios. O sea, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, es la voz de Dios expresada para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé cuál es el plan de Dios para mi vida? Conociendo la palabra de Dios. Conociendo el plan de Dios a través de su palabra. ¿Por qué es importante entender esto? Y quiero hacer énfasis en esto, porque hay personas que piensan que un sueño le va a dar el conocimiento de toda la voluntad de Dios para su vida. Un sueño, una profecía, no. Eso te podría revelar una parte de lo que Dios quiere a ti, un plan de Dios, un camino, una dirección, pero no, la voluntad de Dios usted la va a conocer a través de su palabra. Mientras más cercanía, mientras más intimidad. Así es. Mientras más cercano esté de la palabra de Dios y más conocimiento tenga acerca de ella, voy a conocer cuál es el plan y cómo Dios quiere que yo opere, cómo Dios quiere que yo me mueva, cómo Dios quiere qué es lo que Dios quiere, demanda y lo que espera de mí. Todo eso fue expresado en la palabra. Por ejemplo, el libro de Oseas dice,
prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué te ha demandado Dios? Sino que hagas misericordia, sino que hagas justo juicio. O sea, lo que Dios quiere para nosotros ya fue expresado en las Escrituras. Pero entonces cuando nosotros ignoramos las Escrituras, entonces andamos buscando sueños, andamos buscando profecías, andamos buscando cosas que nos podrían terminar confundiendo. Lo importante aquí para conocer la voluntad de Dios es conocer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a manifestar lo que Dios desea para con nosotros y lo que y cómo Él desea que nosotros hagamos las cosas. Entonces, importante conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está expresada. Es la palabra profética más segura. Ahí no hay confusión. Amén. Ahí no hay forma de perderse. Ahí está todo expresado. Ahí usted va a conocer que no es ningún santo, no es ningún hombre, no es ninguna mujer. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Bueno, Dios quiere, el libro de Hechos capítulo 3, 19 dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que Dios quiere tener un encuentro con el hombre. Pero el hombre para tener ese encuentro necesita arrepentirse y convertirse. Ahí está la voluntad de Dios expresada. ¿Se da cuenta? ¿Qué Dios quiere? El libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas, ahora nos habla a través del Hijo. Porque la voluntad de Dios se está expresando. Quiere decir que ahora hay que prestar atención al Hijo. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para mi vida es que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Te dice a ti ¿a quién tienes que mirar? Te dice a ti dónde tienes que colocar la mirada. Te dice a ti que ahora tienes que apuntar al Hijo. O sea, la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios se expresa en las Escrituras. Todo el consejo de Dios para tu vida está expresado en las Escrituras. Por eso es importante que usted, si no tiene conocimiento de la palabra y le interesa conocer la palabra, es importante que se acerque a personas a usted que puedan enseñarle la palabra. Y ahora hay muchísimos medios por los cuales usted puede conocer la palabra de Dios. Claro, eso es así. Le invitamos a que también, pastor, como nosotros siempre subimos contenido a través de la palabra, usted pueda seguirnos en nuestro canal de YouTube, Centro de Vida y Avivamiento, y usted va a ser muy edificado. Así es. Nosotros tenemos un canal donde subimos contenido de bendición. Amén. También aquí mismo en este espacio hay un canal de YouTube que usted puede, Luz de Buenas Noticias, puede entrar y ahí va a haber contenido de bendición para su vida. De manera particular, nosotros tenemos el canal de Centro de Vida y Avivamiento. Nos puede seguir por ahí y va a encontrar continuamente prédicas, va a encontrar un sinnúmero de contenido que yo sé que le va a ser de muchísima bendición a usted. Claro que sí. Así que recuerde que tiene 3 maneras de contactarnos. Puede escribirnos por WhatsApp, puede enviarnos un audio, también puede llamarnos al 809-221-2116. Pastor, nos escriben y dice: pido una oración por mi familia, finanzas y proyectos, y en especial por todos los niños que se idealizan a diario para que Dios haga un milagro en ellos. También nos escribe Felipe de nuestra iglesia Centro de Vida y Avivamiento. Bendígale Dios en esta hermosa mañana. Qué bueno el tema del perdón. Amén. Así que nuestra familia de Centro de Vida que está en sintonía con todos nosotros. Qué bueno. Pastor, nos hacen esta pregunta. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados si ya han sido perdonados? ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados si ya han sido perdonados? Bueno, básicamente la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, el libro de Proverbios dice que el que confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. El texto dice literalmente: el que encubre su pecado no prosperará. Repito, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, este alcanzará misericordia. De hecho, también el libro del Nuevo Testamento dice, la Biblia dice que nosotros tenemos confesado vuestros pecados los unos a los otros, o sea, confesarlos. La confesión es importante. La confesión es importante porque muchas veces nosotros estamos lidiando con situaciones de pecado que exceden nuestra fuerza, que nos están dominando. Así es. La gente a veces muy arrogante, nosotros tendemos a ser arrogantes, tendemos a ser soberbios y orgullosos, pensando que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros nos sentimos muchas veces que estamos en control cuando realmente no estamos en control. Muchas veces estamos siendo dominados por situaciones de pecado que nos sacan de control, que nos quitan el equilibrio, nos sacan de balance y comienzan a afectar no solamente nuestra vida, sino que comienzan a afectar la vida de las personas que están en medio de nosotros y nos hacen caer en maldición, nos hacen vivir en maldición. Entonces,
cuando una persona tiene estos pecados ocultos, tiene estas situaciones de pecados ocultos que están dominando su vida, esta persona necesita confesar esos pecados, porque esa persona, cuando lo confiesa, primero tiene que confesarlo a Dios. Así es. Tiene que confesarlo a Dios, pero muchas veces entonces no, esa situación está cargando con ella y como que siente como que no, pero que no ha pasado nada. Ya ha sido perdonado si confesó a Dios su pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esa situación de pecado necesita una confesión. Necesita una confesión de las partes que han sido afectadas. Porque de repente cometiste una situación de pecado, la cometiste tú, pero ciertamente afectó a tu esposa, afectó a tu familia, afectó a tu hermano, afectó a tus padres. Entonces necesitas confesar ese pecado ante esas personas. Y cuando confesamos, somos libres. Somos libres, obviamente. Pero la situación es que muchas veces nosotros pensamos, bueno, si yo lo confesé a Dios y ya Dios me perdonó, ¿por qué debería confesárselo a los demás? Porque los demás fueron afectados. Así es. Los demás ya fueron afectados por esa situación de pecado. Y entonces, cuando es una situación así que afecta a los demás, hay que confesarlo. De hecho, lo que hace Dios con David, que ya hablé acerca de David hace unos minutos, usted se da cuenta que lo que hace es traer una confesión, porque David tenía eso en lo oculto. David lo tenía en lo oculto, y entonces tiene que haber una confesión para que haya una liberación. Por eso es importante la confesión, porque muchas veces cuando estamos atados, cuando estamos envueltos en una situación de pecado, la confesión le quita el poder a ese pecado que nos domina en el secreto, que nos domina en la oscuridad. Entonces, cuando lo hablamos, cuando lo manifestamos, ciertamente, ¿por qué no lo hablamos? Ciertamente, ¿por qué no lo manifestamos? Por la vergüenza, por el oprobio que trae el pecado. Así es. ¿Se da cuenta? Por la culpa que trae el pecado. Entonces lo manteníamos en oculto. Pero usted se da cuenta que, quiero tomar como referencia a Génesis capítulo 3, cuando la caída del hombre, cuando el hombre cae, Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Pregunto, Dios no sabía que Adán había pecado. Claro que Dios lo sabía. Claro. O sea, no hay nada que le sea oculto a Dios. Pero ¿por qué Dios le dice, Adán, qué hiciste? Porque le está dando la oportunidad de confesar. Le está dando la oportunidad de confesar su pecado. ¿Te das cuenta? Porque Dios sabe que Adán tiene que confesar su situación de pecado para que pueda ser libre. Si no confiesa su situación de pecado, no puede ser libre. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros, bueno, yo lo dije a Dios ya y Dios me perdonó. Sí, pero hay personas que fueron afectadas. Tienes que confesarlo para quitarle la vergüenza, para que tú mismo también aprendas a lidiar con la vergüenza del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces eso es importante. Por eso es importante, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, muchas veces nosotros nos sentimos culpables porque todavía no hemos confesado. Y por eso la Biblia nos insta a confesar los pecados los unos a los otros, o sea, a manifestarlo, a sacarlo del oculto, porque nosotros no somos seres perfectos, somos seres que cometen situaciones de pecado, se ven envueltos en situaciones de pecado, y también cuando lo confesamos damos a entender de que el pecado nos daña, que el pecado nos hace sentir mal y nos roba nuestra relación con Dios. Porque nosotros tenemos una situación de pecado, que es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente no convive con el pecado. El creyente siente la reprensión cuando comete un pecado. En cambio, el no creyente muchas veces se complace en el pecado y ni siquiera es consciente de su situación pecaminosa en la que vive. Entonces ahí está la diferencia entre uno y el otro. Y también buscar la restauración, pastor. Claro. Porque en ese momento sé que al confesarlo hay personas que, así como son afectadas, pues procurar restaurarse mutuamente, para que las cosas puedan seguir sanando. Así es. Gloria a Dios. Ese debe ser el espíritu, y ese debe ser la intención, buscar la restauración de su vida. Así es. Así que pastor nos pregunta, ¿cómo puedo tener una relación más estrecha con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación más estrecha con Dios? Bueno, lo primero es que la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le conozcamos. O sea, el deseo de Dios por darse a conocer es más grande que el deseo que nosotros tenemos de conocerle a Él. Amén. O sea, es así. La dinámica funciona de esa manera. No fue que el hombre buscó a Dios, fue que Dios buscó al hombre y éste respondió ante la acción de Dios. Por eso es que nosotros no nos consideramos propiamente religiosos, porque la religión son una serie de dogmas, una serie de ritos, una serie de tradiciones, una serie de cosas y la religión es el esfuerzo del hombre por tratar de acercarse a Dios, mientras que en el Evangelio nosotros nos damos cuenta que no es el esfuerzo de nosotros por acercarnos a Dios, sino que Dios en Cristo se acercó a nosotros.
se acercó a nosotros y Sí. nosotros ante eso respondimos. Pero no fue que nosotros nos salió la voluntad de acercar, no, sino que Dios se acercó a primero. El primer paso en esta relación lo dio Dios. O sea, Así es. los pasos pertinentes para nosotros poder acercarnos a Dios y el medio para acercarnos a Él ya los estableció. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una relación más cercana con Dios? Bueno, si usted se da cuenta, esa pregunta dice que más cercana, quiere decir que la persona ya le conoce, la persona ya está cercana a Dios. Lo que pasa es que quiere profundizar, quiere intimar más con Así Dios, es. quiere conocer más al Señor. Bueno, Así es. para conocer más al Señor, entonces ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, es quien nos hace conocer la voluntad de Cristo, nos hace conocer la voluntad de Jesús y nos revela qué Él quiere, cómo conocerle a Él. De hecho, orar es el paso para nosotros tener más intimidad con Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice que ni siquiera sabemos orar. El libro de Corintios dice que nosotros no sabemos, o Romanos creo, que dice que nosotros no sabemos orar, sino que el Espíritu Santo gime por medio de nosotros con gemidos indecibles. Así es. O sea que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros tener una relación más profunda con Dios, a conocer más a Cristo, Amén. conocer más a Dios. Entonces, en este caso, si usted quiere intimar, conocer más al Señor, debe orar al Espíritu de Dios y debe orar en esa dirección para que Él le revele a Cristo, que Él le revele cómo tener una profundidad más cercana. Así es. Inmediatamente usted comience a pedir esa petición al Espíritu Santo, usted va a comenzar a experimentar un cambio en su vida de oración, en su vida devocional. Debe pasar más tiempo con Dios, debe pasar más tiempo en oración, me refiero. Amén. Pasar más tiempo con Dios es pasar más tiempo en oración. Y en la medida que usted, dice la Biblia que Jesús pasaba noches enteras orando. Noches enteras orando. Porque ahí está el secreto. O sea, cuando le conozco, mientras más deseo tengo de conocerle, más tiempo voy a orar, más tiempo voy a pasar con Él. Y en la medida que más le conozco, entonces ya no es solamente por conocerle, sino porque ahora disfruto estar en su presencia. Exactamente. Y ahí está la clave. La oración es la clave para usted tener una relación mucho más estrecha, mucho más profunda con el Señor. Gloria a Dios. Excelente, pastor. Excelente, pastor. Gloria a Dios. Excelente lo que estamos viviendo en esta mañana con estas preguntas y respuestas que están siendo de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén, Así así que es. nos escriben, pastor, y dice: buenos días, bendiciones, Roberto Valdera desde el Tamarindo. Excelente Amén. Roberto tema. Valdera, Nos- bendiciones para ti. Así es, y nosotros vamos a estar orando también porque nos pidió la oración, pastor, por los niños que a diario se están dializando para que Dios haga su obra y también fortalezca a sus familiares en el nombre de Jesús. Así que vamos a estar orando. Si usted tiene alguna petición, porque ya casi el tiempo se nos está terminando, ya tenemos... Ya estamos, Bueno, sí. ya estamos en los minutos finales. Oh Dios, para que así podamos orar en favor de sus peticiones. Así es. Ya tenemos un minuto. Bueno, estamos ya a ley de 4 minutos para cerrar este espacio. Así que si usted nos quiere contactar y nos quiere pedir la oración, lo puede hacer a través de 809-221-2116. Lo puede hacer también a través de un texto o nos puede enviar una nota de voz si así usted lo desea. Vamos a estar orando por personas que pidieron oración por finanzas. Así es. Hay personas que nos han llamado que pidieron oración por finanzas, quieren un rompimiento en sus finanzas para que el Espíritu de Dios establezca su orden. Vamos a Amén. orar por sanidad, por liberación. Tenemos una llamada buena. Bendiciones. Shalom. Buenos días, Bendiciones. Buenos días. bendiciones. Me gustaría que oraran por la paz mental de las personas espiritual. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, así Amén. es. Vamos a estar orando para que Dios establezca su paz. La Biblia dice a propósito de esa llamada, Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. Así es. No se turbe vuestro corazón, Creed. en Dios y también creed en mí. Amén. Así que esa es la clave. Y se da cuenta que la paz cuando es importante que la gente entienda que la paz de Cristo, la paz de Dios, es diferente a la del mundo. Así es. Porque esta paz no es no es ausencia de problema. No. Es que en medio de las situaciones adversas, tú puedes seguir teniendo paz. Tenemos Amén. llamadas buenas, bendiciones. Shalom. Bendiciones. Le escuchamos buenas, bendiciones. Envío bendiciones. Yo creo que hay una oración por mi mamá, que mi mamá tiene un tiempo viviendo sola para que Dios siempre la proteja por Dios la oración. Amén. Siempre la proteja suya, siempre escucho casos de personas que se caen de noche y pasan accidentes. Amén, así es. Amén. Vamos a orar por ella en el nombre de Jesús.
Ella se llama Marina Aquino. Si nos pueden orar por ella, por favor, sobre esta día. Amén. Marina Aquino, la Marina tenemos, Aquino. la tenemos. Marina Aquino. Amén. Amén. Tenemos otra llamada. Shalom, bendiciones. Buen día. Amén. Así es. Quiero que oren mucho por la paz mundial y que las personas entiendan que la religión verdadera es el amor. Amén, así es. Así es. Así dice la Biblia. Así que vamos a orar por eso en el nombre de Cristo Jesús. Padre, por el Amén. poder de tu palabra, oramos por la paz Espíritu mental, Santo. oramos por la tranquilidad mental de las personas, oramos también Amén. por la paz mundial. En el Esta nombre de oración Jesús. estamos orando para que haya paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Establece esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Trae tu bendición sobre cada persona. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que la oración del justo obrando eficazmente, mucho puede. Oramos por República Dominicana, En el nombre de Rusia, Jesús. Ucrania. Oramos por estos países en conflicto para que tú establezcas tu orden sobre cada uno de ellos. También estamos orando por Marina Aquino, así para es. que el Espíritu de Dios establezca su orden sobre Así ella, es. establezca su presencia sobre ella. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando y estamos pidiendo por cada familia, cada persona, cada oyente que nos ha pedido la oración. Tú conoces su petición. Hay personas que no pudieron nombre llamar, de Jesús. que no nos pudieron contactar, pero tienen una petición de oración. Pedimos que tú le Así cubras, es. que tú les bendiga y que tú establezcas tu orden. Los que están enfermos ahora, en el nombre de Señor Cristo Jesús. Jesús, oramos por ti para que Dios te sane. Ahora el pon la nombre mano de sobre la Jesús. radio, sobre el celular, y nosotros oramos y ministramos En para el que nombre seas de sano Jesús. y seas libre en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios establezca Así tu es. orden, su orden en tus finanzas y en todos los proyectos que tienes en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Este viernes ha sido de gran bendición para todos nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, Facebook e Instagram como Centro de Vida y Avivamiento. Y si quiere visitarnos, estamos en la avenida Hermanas Mirabal, Centro de Vida y Avivamiento, Santo Domingo Norte, para Cristo. Así que síganos porque será muy bendecido. Shalom a todos.